Buenas noches. Sí, licenciado, que se oye. Ok, excelente. Es que tenía un problemita ahí, pero creo que ya se solventó. Bueno, qué gusto saludarlos nuevamente. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Esta es la última de la semana que tenemos virtual y la otra creo que ya estamos presencial y yo creo que si no mal recuerdo ya será la última semana del contenido del segundo parcial. Entonces vamos a tratar de avanzar. Si ustedes ya tuviesen a la mano ahí el calendario de exámenes o si por ahí se los mandan de manera extraoficial, me lo pueden compartir, se los voy a agradecer bastante así. Avanzamos con esto. Bueno, hoy es el último día que vemos las últimas características referentes a los contratos mercantiles. Ya hemos abordado unas cuantas y creo que ha sido muy valioso el conocer algunas de ellas que cuando mencionamos contrato mercantil, pues nuestra mente se reduce a pensar que es un contrato así de una forma sencilla, de una forma sin mayor complejidad, pero cuando empezamos a profundizar en la figura y empezamos a aplicar toda la teoría a lo que son los contratos y lo complementamos con la ley, vemos que no es tan sencillo. Y esto se configura como los pilares o las columnas, podríamos decir, de lo que son los contratos. Entonces, ya cuando empecemos a ver los contratos de manera particular, nosotros ya tenemos un antecedente general de cómo son los contratos, cómo se interpretan, cómo se ejecutan, cómo se cumplen y también, como he reiterado, cómo se solventan o se solucionan algunas situaciones que se puedan presentar para que nosotros tengamos ese conocimiento legal necesario para poder solventarlo, para poder buscarle una salida, para poder superar estas cuestiones que de una u otra manera se dan. Por supuesto, uno trata como profesional de dar esa asesoría de manera integral, de manera que si se suscita una eventualidad, pues sea algo mínimo y lo demás sí ya es nuestra calidad de asesoría la que va a determinar qué tantos problemas o no se puedan generar. Bueno, entonces vamos bien. El último día de clase abordamos lo referente a los contratos por adhesión. Mencionamos ahí la base legal de el Código de Comercio y también vimos ahí algunos artículos de la Ley de Protección al Consumidor y al usuario. Esta ley, pues ya vimos nosotros lo referente a los contratos por adhesión o los contratos mediante formularios. Entonces ya podemos dar una asesoría ya con base a esa enseñanza. Sin embargo, podemos nosotros en tiempo libre o cuando podamos profundizar más en esa normativa, porque solo vimos ahí el objeto y hay muchas cosas de las que no hablamos porque no tienen tanta relación en este momento con el contenido. Pero lo que sí abordamos fue todo esa hilación de lo que es referente a los contratos mediante formulario. Entonces, creo que eso también nos queda bastante claro y sobre todo es importante hacer ese énfasis que ya por la hora, no sé si todos estaban conectados, pero mencioné que esos contratos de conformidad con el artículo 50 o 52, no recuerdo bien, de esa ley en mención, todo contrato que vaya a tomar esta modalidad mediante formulario o por adhesión, siempre debe estar autorizado previamente por la autoridad competente. Entonces, ese requisito sine qua non es un requisito indispensable, es un requisito vital. Todo lo demás va a funcionar, va a regir, va a iniciar una aplicación, pero lo primero es lo primero y
y la ley nos obliga y nos indica que es un deber someterlo a consideración de la autoridad administrativa competente para que ésta pueda autorizarlo. Entonces, eso lo debemos de tener bien claro. Bueno, entonces, el día de hoy nos toca abordar 4 puntitos. Bueno, el primero de ellos es la representación aparente. Voy a pedirle a alguien que pueda darle lectura a este artículo 670 del Código de Comercio, por favor. Artículo 670. Representación aparente. Quien haya dado lugar, con actos positivos u omisiones graves, a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona está facultada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación respecto a terceros de buena fe. Ok, excelente. Bueno, este artículo pues no merece mayor profundidad. Entendemos nosotros que la representación aparente es aquella situación en la que un representante o un auxiliar del comerciante pues realiza ciertas actividades en nombre de él, o aunque no manifieste expresamente de él, nosotros por la vestimenta, por el lugar donde se encuentra, por el conocimiento del negocio, pues creemos que está actuando en representación de esa sociedad, como dueño de una empresa o como trabajador de esa empresa. Entonces, acá hay una diferencia bien importante con el derecho civil, que también tiene alguna excepción por ahí, pero cuando nosotros queremos realizar alguna negociación en el ámbito civil, lo que nos solicitan es que nosotros acreditemos esa representación, es decir, que nosotros podamos, mediante una documentación, justificar la legitimidad que tenemos para actuar en nombre de otra persona. Hay una excepción ahí que se llama el gestor de negocios, que en ese caso pues no amerita mandato, no amerita un contrato solemne, pero esa, digamos, es la excepción. De lo contrario, sabemos que lo civil es una rama bastante rígida, bastante exigente, y entonces, por lo regular, cualquier negocio o situación en la que estén en juego derechos y obligaciones, si aparece un tercero, tiene que acreditar esa representación, es decir, ese derecho de actuar en nombre de otra persona. Eso es la representación, lo que también conocemos en la doctrina como la personería. Entonces, esa personería es prácticamente esa representación que tiene una persona de parte de otra. Entonces, acá lo que nos establece el Código de Comercio es que en este ámbito no es necesario siempre que se emita un mandato a favor de otra persona para creer que únicamente de esa manera esta persona está representando o tiene en su cuidado los intereses de un comerciante de una empresa. Entonces, podemos ver el caso de una persona que va a comprar un vehículo a una entidad que se dedica o que tiene este giro comercial, y resulta que usted compra el vehículo, pregunta las condiciones y pregunta esto y lo otro, y la persona le muestra el vehículo. Entonces usted ve que la persona puede abrir el vehículo, que está en una sede donde tiene, digamos, su instalación esta empresa, y pues usted cierra el negocio, usted ya firma los documentos y le dicen, bueno, aquí está, y ya el depósito, el dinero o el cheque, etcétera. Bueno, ahora les hago la siguiente interrogante. ¿Será que esa persona que los atendió
era el dueño de ese vehículo o era el representante legal de esa empresa o representante legal de esa sociedad mercantil. ¿Qué consideran ustedes? No, solo era un trabajador, un vendedor. Exacto, era un auxiliar de ese comerciante, es decir, un dependiente, una persona dependiente de él, podría ser un agente de él, un comisionista, etcétera. Podría él configurar, digamos, esa representación aparente en alguna de las figuras que corresponden a los auxiliares del comercio, siempre y cuando, pues, no se desnaturalice esta figura que me exime el tener un mandato, el tener un documento que me represente. Bueno, otro ejemplo sencillo es cuando vamos, por ejemplo, a alguno de estos restaurantes que son de pollo frito. Usted pide una orden, usted dice, bueno, yo necesito que me sirva este combo, necesito con estas condiciones, con estas características, etcétera. Pero usted, ¿por qué puede pagarle a esa persona por ese combo que usted va a pedir de pollo? Porque usted ve, bueno, él está trabajando acá, tiene la ropa de la empresa, tiene el símbolo de la empresa, etcétera. Bueno, y resulta que el pollo se lo dieron frío o el pollo tenía alguna cuestión, digamos, que no era lo que reflejaba en el menú o que no fue lo que usted ordenó. Entonces, ¿a quién le exige usted? ¿Será que va con el dueño, con el dueño de esa empresa o va con los socios de propietarios de esa empresa? No, usted lo hace directamente con él porque acá hay una representación aparente. Él no le está mostrando un mandato ni le dice usted, bueno, para ordenar ese pollo yo necesito que usted me muestre fehacientemente que usted tiene la representación de esta persona. Entonces no va a ser así. Entonces acá es donde figura esta representación aparente. Entonces sigue siempre en esa línea de coherencia con lo que son los principios del derecho mercantil, pero no los principios filosóficos, digamos, sino los principios doctrinarios, que mencionaba que una de las características del derecho mercantil es que es poco formalista, ¿no? No es que sea antiformalista, es poco formalista. Y siempre que haya una situación, siempre se va a priorizar sobre aquellas soluciones que permitan que la circulación sea más fluida, la circulación de bienes y servicios. Entonces, creo que a esto todo lo tenemos claro y les reitero, esto no es ciencia para nosotros, esto lo vivimos nosotros a diario. Cuando compramos algún producto, adquirimos un bien, siempre pues está en nuestra mente, bueno, esta es una empresa de cable, esta es una empresa de telefonía, este es un restaurante de tal nombre, esta es una empresa de tal, y no es que negociemos directamente con los dueños, con los propietarios, ni con los socios, sino que muchas veces ellos actúan o el comerciante legalmente reconocido actúa con base a esta representación aparente. Entonces, en conclusión, el representante aparente no necesita de mandato ni de mayor formalidad para representar a una entidad mercantil o a una empresa. Entonces, a eso se refiere. ¿Tenemos alguna duda al respecto del representante aparente? Creo que es bastante sencillo. No, Lito, está claro. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo les digo que ustedes deben hacer? Yo acá no les di, el día de hoy no les di nombres, no les di marcas, entonces, ni les di actividades mercantiles. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Pongan su mente a trabajar y digan, bueno, de acuerdo a lo que dijo Eli, entonces, ¿qué puede ser acá? Ah, bueno, una venta de camas, podría ser una venta de llantas, unos servicios de vehículo, unos servicios a una lavadora de cuestiones técnicas, etcétera. Entonces,
ahí ya ponemos en práctica. Entonces decimos, bueno, ahí se lleva la representación aparente. ¿Y por qué es importante esto? Porque créanme que a veces se genera ese problema, porque viene alguien que puede ser muy cuadrado, digamos, o que está forjado con normas del derecho civil y le va a decir, mire, es que usted tiene que acreditar acá que para hacer este negocio usted debe justificar, debe demostrar que está en representación. Bueno, entonces ustedes ahí ya se van a lucir y van a decir, mire, momento, pero acá hay una norma dentro del derecho mercantil y específicamente en el tema de los contratos que establece que puede haber una representación aparente. Y esta consiste en tal. Y si le discute, mire, y aparte de esto, pues le voy a indicar que esta representación aparente también atiende a los principios doctrinarios del derecho mercantil en cuanto al poco formalismo, la adaptabilidad y que va siempre a favorecerse o va a buscarse aquella solución que fortalezca el tráfico comercial o la circulación comercial. Entonces, ahí estamos. Entonces, ¿no hay necesidad de mandato? No. Entonces, por eso es importante, pero si usted no sabe eso, usted va a decir, ay, sí, de repente no tengo un mandato, o de repente sí necesito esto, lo otro. Entonces, ahí ya lo involucran a usted en un problema que tiene solución mediante el conocimiento de la ley. Por supuesto, esto aquí también hay cuestiones que ustedes dirán, pero tanto de confianza puede ser las cosas, pues en teoría sí. Ahora bien, si derivado de esta representación se generara algún perjuicio, pues entonces habría que analizar la participación de la persona. Pero, como les reitero, estas normativas están hechas o están destinadas para favorecer el tráfico comercial. Entonces, si es que se comete alguna cuestión irregular en este tipo de figuras, entonces ahí ya se puede acudir incluso a las instancias penales, es decir, al Ministerio Público a promover una denuncia en contra de la persona o en contra de las personas que figuraron, pero ahí ya les estoy hablando que se derive un problema o una situación demasiado complicada. De ahí, lo demás se resuelve en el ámbito mercantil. Bueno, ahora vamos con el contrato definitivo, artículo 692. ¿Alguien que pueda leerlo, por favor? Artículo 692, contratante definitivo. Al celebrarse un contrato, una parte puede reservarse la facultad de designar dentro de un plazo no mayor de 3 días, salvo pacto en contrario, el nombre de la persona que será considerada como contratante definitivo. La validez de esta designación depende de la aceptación efectiva de dicha persona o de la existencia de una representación suficiente. Si transcurrido el plazo legal o convenido no se hubiera hecho la designación del contratante o si hecha no fuere válida, el contrato producirá sus efectos entre los contratantes primitivos. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Esta es otra situación que se puede generar y que, pues, esta puede ser originada por alguna circunstancia que no permita que una persona pueda estar presente en un momento oportuno, en un momento crucial en una contratación. Entonces, un ejemplo de esto podría ser, en el caso de Ruth, si tuviera una hija, pues esta ya es una persona que ya está en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, pues resulta que ella le quiere comprar un vehículo a su hija, pero el vehículo quiere dejarlo a nombre de ella, de su hija, es decir, ella puede hacer el negocio fácilmente porque está presente, en teoría se va a perfeccionar el negocio porque se dan los elementos necesarios, los formales, los reales, los personales, se dan para que se cumpla esta compraventa mercantil.
pero resulta que ella quiere dejárselo a su hijo porque fue una promesa que le hizo que el día que le comprara un vehículo, él lo iba a tener a su nombre y también para forjar en ella la responsabilidad. Entonces hace el negocio y la hija no está presente. Tuvo que salir por una emergencia a algún departamento, no puede acudir porque tuvo un accidente, no pudo acudir porque está con una enfermedad y podríamos agregar que otra imposibilidad material es que esté fuera del país, pero que ya está a punto de regresar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Es que va a iniciarse el negocio, va a iniciarse esa reciprocidad en cuanto a las prestaciones de una compraventa mercantil. La situación acá es que esa persona que está figurando como comprador es una persona temporal. ¿Por qué? Porque el deseo de esta persona no es que ella figure en esa calidad, sino que figure una tercera persona. Entonces, cuando su hija ya esté presente, ya se haya desvirtuado esta imposibilidad que le permitió, que no le permitió estar presente en esta negociación, entonces ella ya puede apersonarse y pues está en todo el derecho de decir, bueno, yo quiero que se trabaje bajo esa figura, porque el carro, si bien es cierto, yo lo voy a comprar y yo me voy a comprometer en este momento, la responsable final va a ser ella. Entonces, ahí está bien descrita esta situación. Y como le reitero, pasa inclusive en las inmobiliarias, estos grupos desarrolladores, que acá incluso es más tiempo porque trabajan como con una promesa de compraventa o van generando los pagos y le dicen los de esa desarrolladora, mire, cuando ya termine de pagar, usted nos indica quién va a ser el propietario. Es decir, que usted solo compró la obligación y tomó esa responsabilidad. Pero le indican, bueno, ahora que ya usted terminó, pues usted decide si usted va a figurar como el propietario o si usted desea que alguien más sea el propietario. Entonces, es una situación que no se da dentro de este plazo que establece acá, pero en la práctica, en la realidad, sí es una situación bien reiterada. Y casi estoy seguro que alguien de aquí pues ya tuvo ese conocimiento de esa circunstancia y ya sabe cómo se maneja. Les pregunto, ¿algún comentario con esto? Como les digo, esto no amerita mayor ciencia. Eva, por favor. Buenas noches, licenciado. Más que un comentario, una pregunta. ¿A qué se refiere específicamente cuando el artículo menciona eso de contratantes primitivos? Ok, excelente. Gracias por la pregunta. Bueno, establece, digamos que para que se dé o se perfeccione esta figura, existe un tiempo prudencial. ¿Cuál es el tiempo que me establece el artículo? Para poder nombrar un comprador definitivo. ¿Cuál es el plazo que me establece? Eva, le pregunto. Dentro de un plazo no superior de 3 días. Ok, exacto, 3 días. Eso significa que después de que yo como comprador, estamos en el ejemplo que les acabo de mencionar, después de que yo decido comprar y que le comento al vendedor de esta circunstancia, es decir, mire, a partir de mañana, pues yo ya entro en este término y entonces tengo que hacer este cambio, digamos, del comprador definitivo dentro de esos 3 días. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Imagínense que la persona, por alguna circunstancia, vamos a traer a colación nuevamente la persona que se encuentra en el extranjero.
¿Qué sucede si hubo una tormenta allá en Texas y la persona tenía planeado regresar el día de mañana, pero resulta que no puede regresar, es imposible, no hay vuelos, entonces va a regresar hasta dentro de 5 días? Entonces, como en este caso ya se superó el plazo, entonces el contrato se va a perfeccionar con los negociantes o los contratantes primitivos. ¿Y quiénes fueran los primitivos? Quienes iniciaron el negocio. Es decir, en el caso de Ruth, Ruth quería que su hija fuera la propietaria de ese vehículo, pero como no pudo regresar y no obstante que la otra empresa o esta empresa que le vendió dio el plazo, y ella se comprometió a que la otra persona se tenía que apersonar dentro de ese plazo. Y superado entonces se tiene como que no tiene interés en eso o no cumplió o por X circunstancia, pero eso ya no depende del vendedor. Entonces, por lo tanto, el contrato va a continuar con los comerciantes o con los contratantes primarios, es decir, los que originaron ese negocio, los que originaron ese contrato. Ahora sí, licenciado, gracias. Ok, perfecto. Ese tip, miren pues, es bueno que ustedes pregunten de esas palabritas porque a veces cuesta entender el contexto, pero realmente tiene una razón de ser, tiene una razón de estar de esa manera. Bueno, vamos a pasar, Silvia, por favor. Exacto. El contratante definitivo, entonces, ¿quién va a ser? A quien se le va a nombrar o designar dentro de esos 3 días. Él va a ser el definitivo. Acá el artículo no está indicando, bueno, que de donde se originó el pago, de donde se originó el negocio. No, él dice, bueno, el legislador dejó previsto ahí que, bueno, acá va a ser el que se designe dentro de estos 3 días. No está preguntando de cómo se generó ese negocio, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las motivaciones. No, acá únicamente dice, bueno, usted está en capacidad de cumplir con esto, pero el beneficio no quiere que sea para usted o las obligaciones que no sean para usted, entonces van a ser para la otra persona. Por supuesto, hay que tener bien claro que tampoco puedo violentar yo el artículo 1251. ¿Qué me establecía ese 1251? Que la persona debe manifestar su voluntad, debe manifestar su consentimiento y que no adolezca de vicio. Y uno de esos vicios podría ser forzar a una persona a que firme, que eso tampoco lo permite el derecho. Entonces, sí se dan esas circunstancias siempre y cuando sea dentro del marco legal vigente. ¿Estamos? ¿Claros? ¿Claros o no claros? Ok, excelente. Bueno, pasemos al incumplimiento de leyes fiscales. El 680, por favor. ¿Que alguien lo pueda leer? Gracias, María. Incumplimiento de leyes fiscales. Los efectos de los contratos y actos mercantiles no se perjudican ni suspenden por el incumplimiento de leyes fiscales, sin que esta disposición libere a los responsables de las sanciones que tales leyes impongan. Ok, excelente. Bueno, ¿qué pasa? Dentro del tráfico, les voy a poner este ejemplo. Dentro de las actividades, dentro de las que el comercio se manifiesta en su máxima expresión, es en el tema marítimo, en el tema del comercio internacional, que eso ya lo vamos a ver la otra semana. Entonces, cuando una mercancía o una mercadería o un producto viene proveniente del extranjero, pues este producto
para ingresar tiene que pagar algunos aranceles y está sujeto pues a algunas exigencias fiscales. Pero a veces sin que el producto esté acá, pues ya los comerciantes nacionales ya han negociado previamente ese producto. Es decir, bueno, fíjate que va a entrar un lote de 25,000 pares de tenis y entonces yo te los voy a dar en tanto y todo. Bueno, hagamos el negocio. Bueno, perfecto. Entonces quedamos, inclusive yo puedo pagarlo de una vez y decir, bueno, esto te lo voy a entregar tal día porque según la hoja de ruta o según lo previsto por el proveedor chino, entonces va a estar en tal fecha. Ah, ok, excelente. Entonces, ellos también bajo esa práctica, entonces ya pueden estimar días, ya pueden estimar fechas y todo, y como no están como recién ingresados al mundo mercantil, sino que esa es su actividad original. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que al ingresar toda la documentación tienen que llevarse pues algunos registros aduaneros, tienen que realizarse pagos de algunos impuestos y también se pueden generar algún tipo de problemas. Uno de ellos podría ser que la mercadería, el agente fiscal o el agente aduanero o quien ingresó digamos, ese producto o esos tenis, haya dado mal un dato, es decir, en cuanto a la cantidad, en cuanto a lo que contenían o dónde venían estos tenis, etcétera. Entonces, eso podría generar una multa por un omiso, digamos, por un incumplimiento fiscal. Entonces, ¿qué establece la ley acá? Es una protección para quien compra, es decir, bueno, entonces ahora mira, va a decir el vendedor, mira vos, ahora yo no te puedo vender eso porque fíjate que yo no contaba con que pasara esta situación y todo, bueno, y ahora te lo voy a tener que dar en otro precio o no te lo voy a poder dar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que establece esta normativa? Que el negocio no debiera variar, no debiera tener un resultado que se derive de ese incumplimiento fiscal. Entonces, ¿por qué ese incumplimiento fiscal únicamente es un requisito para que ingrese la mercancía? Pero no es que haya alterado el núcleo de esa contratación, las condiciones en las que se pactaron los precios, sino que simplemente es porque se incumplió con alguna razón o porque, digamos que a este personal aduanero pues le generó alguna duda o hay alguna cosa que no se declaró correctamente, entonces tiene que pasar a revisión o tiene que pagar una multa o un omiso, etcétera. Entonces puede generar un problema para el importador que está ingresando esa mercancía. Pero, ¿qué establece la ley? Eso no afecta el negocio, eso no afecta la cuestión por la cual usted contrató, la razón, el motivo, el objeto, eso no lo afectaría. Entonces, esto también lo previeron para evitar que se esté generando una falta de certeza, una falta de seguridad jurídica en cuanto a las mercancías, los productos y los bienes que se prestan, digamos, dentro del ámbito mercantil y que de una u otra manera siempre están sujetos a cuestiones de carácter fiscal, de carácter tributario, de carácter aduanero. Entonces, como les digo, no merece mayor explicación. Una vez me pasó, cabal, que alguien hizo mal una declaración, pero porque en las aduanas lo revisan todo. Entonces, creo que eran unas alfombras que alguien compró, cabal, en China, y las alfombras traían una etiqueta.
pero esta etiqueta no la declararon porque se suponía que esa etiqueta era parte del producto. Es decir, la alfombra traía la etiqueta, digamos, en la esquina. No me recuerdo si esa etiqueta era de instrucciones o de alguna cuestión relacionada con la misma alfombra, que eran como esas alfombras como de niño. Entonces, cuando le ofrecieron el producto a mi clienta, pues le dijeron que esa etiqueta era parte de la alfombra, pero al ingresar el producto, resulta que la etiqueta venía separada. Es decir, no venía incorporada a la ¿cómo se llama? A la alfombra. Entonces vinieron estos agentes, este personal del tema aduanero y se advirtieron que ahí había un omiso de información, que se faltó a la verdad en cuanto a decir esta situación, pero era una situación de verdad bien difícil, porque ellos también se pusieron en una actitud demasiado rígida cuando era natural que no se iba a sacar un costo adicional de vender la etiqueta o este instructivo, porque el instructivo era parte de la alfombra, entonces, pero no se pudo solventar, entonces tuvo que llegarse a otras instancias, pero digamos que trayendo ese caso a colación, si esas alfombras ya hubiesen estado ya en un negocio o que ya estuviera comprometido, pues esta situación de la multa que se generó de este aparente incumplimiento, entonces no tendría por qué haber afectado el negocio principal, porque este era un tema relacionado al ámbito fiscal. Entonces les cuento esa experiencia porque seguramente a alguno le va a pasar y ya saben que hay que tener cuidado con eso y ahí es donde funcionan o donde inician a operar este tipo de normativas. Les pregunto, ¿alguna duda al respecto del incumplimiento de leyes fiscales? No, Lic. Ok. ¿Quién es la entidad encargada de ver los temas tributarios y fiscales? ¿Aduaneros? Les pregunto. La SAT. La SAT. Exacto, la SAT. El fisco ellos se dedican a ver todo el tema de la recaudación tributaria, la recaudación aduanera, entonces ellos son los encargados. Por supuesto, la SAT tiene varias intendencias y tiene varios órganos internos que se dividen en cuanto a la funcionalidad o al ámbito de las actividades que se estén controlando, que se estén verificando o fiscalizando. Entonces, eso también es importante. A veces pareciera que nada está amarrado y a la vez todo está amarrado. Por cierto, creo que Luis Felipe en la clase, hace como 2 clases, me comentó de algunas reformas de la ley de contrataciones, que estas se generaban por la entrada en vigencia de la ley de competencia. Y yo les comenté en esa oportunidad que no había tenido pues el gusto de leer con detenimiento esta famosa ley de competencia y pues ya tuve la oportunidad de echarle un ojo y es bien importante porque cabalmente ahí se hace una modificación efectivamente de la ley de contrataciones del Estado. Así también se hace una modificación del Código Penal y se hace modificación del Código de Comercio. Entonces, bien importante porque pareciera que esta normativa, por ser de carácter mercantil, pues solo puede alterar aspectos mercantiles, pero al revisarla y al ver estas disposiciones de reforma, pues vemos que altera no solo al ámbito mercantil, en específico el Código de Comercio, sino que
la ley de contrataciones y el Código Penal. Por favor, Luis Felipe. Por lo que pude entender, licenciado, como que eliminan el delito de pacto colusorio. Exacto. Que no importa que oferten, siempre quede para una misma persona o algo así, fue lo que... Exacto. Exacto, a eso se dedica, a todas aquellas actividades anticompetitivas, específicamente las monopólicas, y en el caso de la ley de contrataciones, los pactos colusorios, que aquí no les voy a explicar qué significa eso porque creo que los puedo confundir, pero es una figura dentro del ámbito administrativo que consiste en que, digamos, varias empresas o varios oferentes se pueden poner de acuerdo para presentar ofertas, pero ya con una negociación previa, es decir, que ellos van a garantizar que uno gane ese evento de compras, pero no bajo un aspecto de competitividad, sino que ellos ya previamente ya establecieron quién puede ganar o quién va a ganar, y ambas entidades salen beneficiarias. Entonces, acá se elimina esa figura del pacto colusorio. Pero eso sí no es motivo de examen, porque eso solo lo estamos agregando adicionalmente, pero cuando les toca estudiar para el área pública, en el derecho administrativo, sí van a tener que leer la ley de contrataciones. Entonces, vieran qué importante es, y entonces significa que el Código de Comercio tiene otras modificaciones. Eso sí les queda de tarea a ustedes. Se modificaron e inclusive advertí un error en la modificación. Ahí me cuentan ustedes si encuentran el error. Lean la ley de competencia. Si no quieren leerla completa, solo lean el objeto y váyanse a las disposiciones finales, disposiciones transitorias, y ahí van a ver que ustedes qué artículos fueron los que se modificaron. Inclusive, como les digo, modifican un título de un libro del Código de Comercio. Entonces, ojo con eso, hay una actualización aparte de la ley de tarjetas de crédito. Creo que era la última que había modificado el Código de Comercio. ¿Estamos? Bueno, ahora viene esta parte importante, terminación. Artículo 688. ¿Quién puede darle lectura, por favor? Artículo. Ajá, por favor. Ok, excelente. Bueno, entonces aquí, en este artículo, si ustedes tienen ahí a la mano, en la parte superior, ustedes le van a agregar el artículo 1330 del Código Civil, y adicionalmente ahí le van a colocar ustedes algo que se llama, se los voy a poner por acá. A ver, ¿dónde está el chat? Ah, perdón. Le van a colocar ustedes ahí un principio que se llama principio, o sea, rebus stantibus. Ese principio le van a colocar a ustedes ahí. Rebus sic stantibus. Entonces van a decir, ¿qué está diciéndole? ¿Qué significa eso? Eso se denomina en nuestros términos en español
teoría de la imprevisión. Bueno. Rebus sic stantibus. Ese es un principio que, digamos, tiene un valor importante en lo que es el derecho civil, pero también vamos a ver acá que también se genera de cierta manera. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es bien fácil de entender. La ley me establece que un comerciante puede terminar un contrato, puede pretender su finalización cuando la prestación de un servicio o la entrega de un bien en aquellos contratos que son de tracto sucesivo, es decir, aquellos contratos que no se perfeccionan en un único momento, sino que tienen una secuencia de varias prestaciones o se hace de forma periódica. Bueno, entonces, cuando esta prestación se está realizando de forma periódica y de la nada aparece alguna circunstancia, aparece algún factor que pueda hacer demasiada onerosa esa prestación. ¿Qué significa eso? Que la prestación que él había perdido, que había, digamos, esa obligación a la que se había comprometido en algún momento, se volvió demasiado cara, se volvió demasiado oneroso, su cumplimiento es de un valor elevado. Entonces, ¿qué sucede? Luis Felipe pone de ejemplo la pandemia. Es un buen ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ah, bueno, perfecto. Entonces, fíjense que uno le comenta a la persona que estaba prestando el servicio. Fíjense que yo ya no voy a poder presentar este servicio porque realmente, como dirían los comerciantes informales, esto ya no me trae cuenta. Ah, bueno, ¿y por qué lo va a dar por terminado? Pues precisamente porque si eso no me trae cuenta o yo no estoy generando un ingreso, significa que estoy haciendo una actividad que va en contra de los principios del derecho mercantil, en el que se debe manifestar siempre el interés de lucro. Es decir, yo no voy a hacer una actividad solo por buena gente, porque me sobra el dinero y porque necesito ver cómo ocupo el tiempo. No, la visión del comerciante siempre va enfocada en la generación de lucro. Es decir, él siempre tiene ese interés de lucro y cualquier cosa que se haga se presume onerosa. Es decir, todo tiene un costo, todo tiene un valor. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Les voy a poner este ejemplo. Vamos a poner a Silvia. Bueno, resulta que vengo con Silvia. Yo tengo una empresa de transporte. Silvia, ¿usted dónde vive? Le voy a preguntar eso indiscreto. ¿Dónde vive usted? ¿En qué zona? Ok, zona 13, San Miguel Petapa. Ah, perfecto. Bueno, entonces San Miguel Petapa, bueno, ahorita me voy a inventar algo por ahí. Bueno, entonces, resulta que vengo y le digo a Silvia, mire, ahorita que yo tengo una empresa, ¿verdad? Es claro, soy un comerciante, tengo una empresa. Entonces le digo, fíjese que yo cuando salimos los días lunes y los días jueves de la universidad, pues yo tengo un busito y mira que yo presto un servicio para Villacanales. Entonces, era que yo la puedo pasar dejando. Ah, bueno, perfecto, me dice Silvia. Bueno, fíjese que precisamente, pues, ahorita no tengo carro, fíjese que mi novio se enfermó, entonces ahorita o mi papá no me pueden ir a traer o mi esposo no puede, entonces sí voy a tomar el servicio. Ah, bueno, perfecto. Entonces, por ese servicio, le digo yo, que consiste en esos 2 días, yo le voy a cobrar, digamos, 50 quetzales semanales, es decir,
200 al mes. Bueno, quedamos en eso. Y entonces empezamos a perfeccionar este contrato. Lo hacemos de manera escrito, algo sencillo, un contrato de transporte, ¿va? Transporte de personas. Bueno, entonces la llevo y todo. Bueno, así funciona bien durante 2 meses. Pero resulta que después, digamos que eso fue hace 2 meses y resulta que nosotros agarrábamos por la ruta de Boca del Monte. Pero ahora Boca del Monte resulta que tuvo un deslave y que tiene problemas y entonces el tráfico ahí es eterno, el tráfico ahí es un problema y entonces esta situación se continúa acrecentando, se continúa agravando. Entonces, ¿qué va a pasar? En algún momento esos 200 quetzales que yo le iba a cobrar a Silvia ya no van a ser suficientes para generar el gasto, ni para ella ni para las otras personas, digamos, que a las que yo pase dejando. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nosotros pactamos, nosotros contratamos con base a unas circunstancias, que esas circunstancias ya eran conocidas, yo ya sabía a qué horas había tráfico, ya sabía cuánto tiempo me iba a estar en ese tráfico, sabía qué carriles, utilizar el carril reversible, sabía cómo utilizar un extravío para llegar más rápido a la casa de Silvia, etcétera. O sea, todas esas circunstancias las sabía. Y Silvia sabía que iba a pagar 200 por ese servicio. Pero entonces sucede algo accidental, algo eventual, algo que un factor que modifica esa negociación. Y puede ser este ejemplo que le estoy mencionando. Entonces, ahora el llevar a Silvia a mí más bien me genera un gasto adicional cuando lo que debería generar es una ganancia, es decir, lucrar, no me está generando ningún lucro. Pero yo me comprometí con ella para llevarla 1 año. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? La ley me faculta a través de este artículo 688 a poder dar por terminado ese contrato. ¿Por qué? Porque acá se alteraron las condiciones, se alteraron digamos, los aspectos que se habían considerado un momento, de tal forma que se hace demasiado oneroso, se hace demasiado complicado y me hace no generar esa riqueza, no generar un valor adicional. Entonces, ¿qué procede en este caso? Acá, la terminación del contrato. Y entonces, por supuesto, ustedes me dirán, mire, Licky, usted podría hablar con Silvia nuevamente y que ella reconsidere esta situación. Claro que se puede hacer. Porque el derecho mercantil trata de solventar también las situaciones de una forma amistosa, de forma amigable, de manera que no se perjudiquen esos servicios ni esa entrega de bienes. Entonces es fantástico. Pero si eso no procede, entonces igual la ley me faculta para dar por terminado ese contrato. Entonces es bien importante entonces porque esta teoría, por eso se llama teoría de la imprevisión. Aquí le puse y me lo corrigió, es imprevisión, perdón. Imprevisión. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un imprevisto para ustedes cuando escuchan la palabra imprevisto? Me surgió un imprevisto. ¿Quién lo ha dicho alguna vez? Algo que uno no se esperaba. Exacto, algo que uno no se esperaba, una situación que no tenía planificada, algo que no estaba considerado. Entonces, esto a eso se refiere, ¿por qué le pusimos de nombre a este artículo? Le pusimos esta figura encima, digamos, la teoría de la imprevisión y el rebus sic stantibus. Significa que acá, a través de estas figuras, se modifican las circunstancias en las que se había pactado. Entonces significa que debe buscarse una solución. En este caso, en materia mercantil nos establece que la solución va a ser
que pueda finalizarse este contrato. Bueno, para que lo contrastemos, porque este sí tiene cómo contrastarlo, alguien que pueda darle lectura al 1330 del Código Civil, por favor. Artículo 1330. Cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Ok, bueno. Entonces, acá una figura importante. Aquí dice que si se da esa circunstancia en un contrato civil, aquí va a ser revisado. ¿Y por qué autoridad va a ser revisado? ¿Será que por los, o sea, sí lo vamos a revisar nosotros los contratantes, pero ¿quién va a valorar si realmente existen factores, digamos, ajenos? El juez. Es exactamente. Entonces vemos una diferencia bien clara. Aquí es el juez. Aquí a través de un juicio ordinario de revisión de contrato, revisemos el contrato. ¿Por qué usted lo quiere finalizar? Revisémoslo. Y quien va a hacer esa declaración, si es procedente o no, ¿quién va a ser? El honorable juzgador, el honorable juez. Y en cambio, en materia mercantil, no es necesaria la intervención del juez, porque la misma ley me faculta para que yo, como persona a quien ya no le genera lucro, ya no le genera interés, pueda dar por finalizada una contratación cuando se generen estas circunstancias imprevistas, eventuales o que era difícil de considerar. Tal es el ejemplo que puso Luis Felipe, el caso de la pandemia. Entonces ahí, ¿qué puedo hacer? Dar por finalizado el contrato. ¿Y por qué me voy a ir con un juez si la propia ley me manda que lo debo hacer de esa manera? ¿Estamos? Sí, ¿Tienen alguna duda respecto a esta figura? Creo que... Ok. ¿Qué deben de tener claro en esta figura? Que siempre va a ser en contrataciones de tracto sucesivo, en contrataciones periódicas. Entonces, ahí es donde se puede dar esta figura. En otra forma de contratación, de manera directa o inmediata, no funciona. Solo es en las aleatorias, en las periódicas, en las que se puede dar esta imprevisión. Y así es como nace la teoría de la imprevisión, y conocida también como el rebus sic stantibus. ¿Estamos? Entonces ahora, si usted le dice, mire, háblame sobre el rebus sic stantibus, ustedes, bueno, no hay problema, se refiere a la teoría de la imprevisión y específicamente la terminación de contratos. Bueno, ahora si le dice, mire, hábleme de la teoría de la imprevisión, ustedes también ya saben a qué se refiere. O le dice, hábleme sobre la terminación de los contratos mercantiles. Excelente, no hay ningún problema. Entonces, ya ustedes se tienen ahí completo para dar una explicación, y sobre todo me interesa que les haya quedado claro. Entonces, nuevamente hago la siguiente pregunta. ¿Les quedó claro? ¿Quieren complementar algo? ¿Algo adicional? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, recuérdense que algunos tienen baja nota y les tienen que quedar súper claro porque tienen que sacar 40 sí o sí. Entonces, yo creo que es posible y entonces solo me interesa que les quede claro. Entonces, ese silencio a veces me preocupa porque digo, ¿será que lo entendieron todo o no entendieron nada? Entonces, por lo menos díganme para que yo no me vaya con la duda. Sí, licenciado, todo claro para mí. Sí, todo claro, Alex. Bueno, entonces, ¿qué les corresponde a ustedes? Estar repasando lo que ya hemos visto, porque ya se dieron cuenta que después se cargan los contenidos. Entonces, como les digo, yo espero que solo las siguientes clases, la de las otras semanas, ahí cerramos contenido y entonces repasen lo que hemos visto, entiéndanlo, pónganse ejemplos, etcétera, pregunten
comentemos en las otras clases, etcétera. Pero de momento, siempre les he dado el espacio para que pregunten, siempre les doy la apertura para que participen, entonces ya es cuestión de ustedes. Bueno, entonces de momento me despido, que pasen feliz noche y nos vemos el lunes presencial, si Dios lo permite. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Silvia. Feliz noche, Lick. Ok. Si quiere le comentamos en la otra clase. Bueno, si quieres le pregunto. Ejecución diferida significa que no se cumplen en un mismo instante. Es decir, a lo que yo les digo son prestaciones aleatorias, son prestaciones que se van a desarrollar en el tiempo, no en un solo momento. Entonces, ¿qué podría ser algo diferido? Que yo le diga, mire Silvia, yo necesito que usted todas las mañanas me venga, o cada mes venga a llenarme de gas los cilindros que yo tenga acá. Entonces, es una obligación diferida, es una circunstancia diferida porque no solo contrato el servicio para un solo momento, sino que esto se va a ir desarrollando de mes en mes en mes hasta que termine el contrato. A eso se refiere con lo diferido. Oh, va, pues pasen feliz noche entonces, yo me despido. Feliz noche,